Queridos hermanos y hermanas, llegamos ya al segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y en el Evangelio tomado de un pasaje de San Marcos, se nos relata el momento de la transfiguración del Señor. Y dice así: en aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlo ninguna persona en este mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía qué decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaron de la montaña, Jesús les mandó: No contéis nada a nadie de lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Queridos hermanos, vamos caminando en el tiempo cuaresmal. La Iglesia nos llama una y otra vez a vivir en esa realidad del ayuno, de la caridad, del sacrificio, del servicio a los demás, para poder llegar a descubrir de verdad el sentido de la cruz del Señor y de la pasión y muerte del Señor, que ocurrirán algunas semanas más. Pero Jesús sabe de nuestros miedos. Estaban asustados. Sabe de nuestras dificultades. Sabe que nos cuesta creer. Y que muchas veces en nuestro corazón se insinúa aquella manera de pensar así: ¿dónde estás, Señor, que no te veo, no te siento y no te toco? En medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, en medio de esta dificultad familiar, económica, ¿por qué el Señor permite esto? Y tantas preguntas que nos hacemos muchas veces. También los discípulos tenían sustos, miedos. ¿En qué estamos metidos? ¿Para dónde caminamos? Y entonces el Señor, para, por así decirlo, confirmarlos en la fe y que Él era el Hijo de Dios vivo, los hace participar de este momento único de su vida, en que ocurren 2 cosas maravillosas que les confirman que es el Mesías. El primero es que su rostro resplandeció y sus ropas también, y su cuerpo. Aparecieron Moisés y Elías, cosa que por un judío era algo grandioso. Moisés había sido el conductor del pueblo en la liberación, y Elías era el gran profeta. Pero además, no solamente eso, sino que desde el cielo se escuchó una voz: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. La misma que se escuchó cuando el Señor fue bautizado. El Señor quiere confirmar a sus discípulos en la fe, en la creencia segura y cierta de la divinidad, de su divinidad. Pero cuando llegue el momento del dolor, de la persecución, de la incomprensión, como quizá podemos estar sufriendo nosotros en este momento, sepamos a quién mirar. Nosotros también hemos visto al Señor transfigurado, hemos visto a Moisés y Elías, y hemos escuchado la voz de Dios: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Iniciamos ya el caminar del año, vamos a decir, regular,
mes de marzo. Y no han disminuido los temores que tenemos en el corazón. La pandemia, la falta de trabajo, la violencia que se ha ensañado con el sur de nuestro país, en la Araucanía, de una manera tremenda, la pérdida de un niño, el niño aparece muerto, y tantas otras tragedias que cada uno de nosotros podría tener en su corazón. Y entonces es necesario mirar a Cristo y saber que nosotros lo hemos visto transfigurado. Hemos visto y sabemos que está junto a Moisés y Elías, y sobre todo que el Padre Eterno, en un acto maravilloso pero único además, manifiesta con una voz: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Por eso, cuando vengan desconfianzas a tu corazón, piensa en estos acontecimientos de la vida de los discípulos, de Pedro y Santiago y Juan. Los tres dieron su vida mártires por la iglesia, por Jesucristo, por su Maestro. Posible que a nosotros el Señor no nos pida ese tipo de martirio. Nos pide un martirio distinto: sufrir, llevar con alegría contradicciones, incomprensiones. Pero Él está con nosotros. Él es más fuerte. Este evangelio que acabamos de leer en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma tiene que ser para confirmarnos en la fe. Cuando veamos un tiempo más al Señor camino del Calvario, no pensemos: fue derrotado, no resultó, sino que digamos: el Señor es el Dios de la historia, y Él escribe derecho con renglones torcidos en la vida del mundo, de las naciones y en la vida personal de cada uno. Y nuestra actitud humilde debe ser de aceptar esa realidad de criaturas y esa realidad maravillosa de que tenemos un Padre en el cielo que nos cuida y nos guía. Pongámonos en las manos de la Sagrada Familia, especialmente en este año de San José, preparando su fiesta para el día 19, y pidámosle que nos haga siempre poner la confianza en Dios, mirando al Señor y sabiendo que Él nos guía y nos cuida. Con mi afectuosa bendición.